hoy vamos a platicar con el muchacho Carlos Ruiz Zafón, más joven que yo, de El laberinto de los espíritus. Y bueno, he leído, Carlos, que tú escribes como se hace una película. En algún lado lo dijiste en tres fases. La fase de preproducción, el rodaje y la postproducción. El laberinto de los espíritus ya está afuera. Hoy lo presentas aquí en Guadalajara y mi primera solicitud es, siguiendo esta analogía de las películas, que nos hagas el tráiler, ¿no? Lo que decimos aquí en México que es el corto, ¿no? Pues para que el público se enganche y quiera leer tu libro. ¿De qué va tu libro? Danos el tráiler de tu libro. El tráiler, bien. El laberinto de los espíritus es el gran final de la saga, de la serie del ciclo del cementerio de los libros olvidados. Los lectores que estén familiarizados con estas novelas, que hayan leído alguna o todas de ellas, pues saben que a lo largo todas, pues cosa que agradezco, pues los lectores que ya conocen esta serie, pues conocen a los personajes, conocen a la familia Sampere, conocen a Fermín, conocen a David Martín, a Isabela Sampere, conocen al villano Mauricio Valls y conocen a toda esta galería de personajes. A lo largo de 15 años y de 3 novelas hemos ido, digamos, poniendo las piezas en el tablero de ajedrez, preparándonos para el día que llegara el gran final, el momento de la explosión, el momento en que finalmente toda esta tensión narrativa, todas estas tramas, misterios, enigmas queden finalmente resueltos, todos los cabos queden atados y este gran laberinto de historias se cierre como un mecanismo de relojería, encaje perfectamente y no solo se cierre y quede resuelto, sino que la intriga y la historia dé varias vueltas nuevas, de tal modo que queda revelado una nueva perspectiva y un nuevo ángulo sobre el por qué esta serie de libros son 4 libros, por qué cada uno de ellos es como es, etc. Todo esto, esta gran explosión, digamos, es el momento de la recompensa para los lectores. Los lectores que han sido tan pacientes de estar 15 años siguiendo las aventuras de estos personajes y de este mundo, yo creo que finalmente van a disfrutar ahora más que nunca, porque finalmente pues toda esta incógnita, toda esta tensión acumulada pues se suelta y es el momento de la recompensa y del disfrute y de llegar al corazón del cementerio. De repente pensé como en un orgasmo, mi querido Carlos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿No? Sí, ya es la parte final climática. Es la parte climática, sin duda es la parte climática y efectivamente pues la tensión acumulada en algún momento pues ¿no? Tiene que salir. Evidentemente. Yo no sé si estamos en horario infantil en tu programa. Entonces, tampoco quisiera excederme o hacer comentarios fuera de tono, pero me parece un símil correcto y además creo que si hay algo que yo intento transmitir a los lectores es el placer de la lectura y la belleza y el placer de la literatura. Por lo tanto, ¿por qué no? Un gran orgasmo literario pues sería una cosa bonita para disfrutar y si estamos ya en horario de adultos lo podemos decir en televisión. No, bueno, sí, ya es hora, después de las 10 de la noche ya. Entonces ya no hay problema. Además aquí todo lo que tenemos son adultos, por lo tanto no hay problema. Bueno, déjame, claro, el laberinto de los espíritus termina la tetralogía, la saga que comenzó La sombra del viento, luego El juego del ángel, El prisionero del cielo. ¿Qué dirías? ¿Cuál es el hilo conductor, ¿no?, que conecta a estas 4 novelas, Carlos? Yo creo que hay diversos hilos. Una de las ambiciones de esta serie de libros era el hacer un gran homenaje a la literatura, un gran homenaje a la palabra escrita, al lenguaje literario, a la tradición narrativa, haciendo un homenaje y una reflexión sobre todos los géneros literarios, intentando un poco crear una historia que girara en torno a los personajes que hacen posible el mundo del libro, los lectores, los libreros, los bibliotecarios, los editores, los escritores, los traductores, todos aquellos que forman parte de este universo. Y esto se ha ido desarrollando con el tiempo y también una de mis ambiciones era tomar el gran modelo de la novela tradicional, los grandes clásicos del siglo XIX, de construir este modelo de algún modo, aquello que llamaban el gran libro de la vida, los grandes clásicos que siempre abordaban pues, los temas de siempre de la literatura, y volver a armar este modelo, pero incorporando todo aquello que hemos ido aprendiendo de la narrativa, del arte y la ciencia de contar historias a lo largo del siglo XX, y que viene del mundo del cine, de la televisión, de la publicidad, de los cómics, de la literatura modernista, de la literatura de género, de mil y un códigos y lenguajes. Esta era la ambición. Entonces, de algún modo, estas novelas, el hilo conductor es tanto un canto a la literatura, a las personas que viven en torno a ella,
y también una reflexión sobre el proceso, lo que implica leer, lo que implica escribir, lo que significa la literatura, cómo se arman las historias, cómo se crean los personajes. Y este es un poco el hilo que une todo, con luego multitud de personajes y de tramas y de muchas más cosas. De hecho, me hace pensar en un género que se ha perdido y que era muy hispano, que era el tema de la literatura de folletín, ¿no? De hecho, si no mal recuerdo, el Quijote se publicó de esa forma, ¿no? En entregas, ¿no? Realmente, digamos, el auge de la llamada... a veces hablamos del folletín como si fuera un género. El folletín no era tanto un género como era un modo de distribuir la literatura. En el siglo XIX, la mayoría de novelas, las grandes novelas que nos llegan como clásicos hoy día, se publicaban por entregas y se publicaban en revistas y diarios. Exacto. Autores como Dickens, Victor Hugo, Alexander Dumas, todos esos autores iban creando sobre la marcha estas obras que luego quedaban recopiladas en aquello que se llamaba en aquella época, en el siglo XIX, la novela de 3 tomos, porque eran novelas voluminosas, largas, eran grandes sagas. Y normalmente la versión que nos ha llegado a día de hoy era la versión corregida. Por ejemplo, Dickens estaba constantemente creando historias y eran historias muy complejas, eran verdaderos laberintos de personajes y por supuesto pues cometía errores o habían incongruencias en la historia porque él la estaba desarrollando. Cuando la historia estaba completada y estaba finalizada, él la revisaba, la corregía y la versión que nos llega hoy en día en un bonito tomo de los Penguin Classics, ¿no? Ahora pensamos en ello como si fuera un texto académico con una introducción sesuda de 15 profesores y 80 páginas y unas portadas con unos cuadros de la National Gallery, pero todo esto surgía en esta narrativa por entregas que aparecían en los periódicos y las revistas populares. Claro, y estos autores tenían que pelear semana a semana por la audiencia y por sus lectores y tenían que seducirles. Yo creo que esto dio pie a este gran género en el cual estos genios estaban creando estas historias que a día de hoy pues, se han convertido en clásicos. Ahora, en tu caso fueron, ¿qué? 15, 18 años, ¿no? Bueno, yo empecé esta saga, ¿no? Esta saga o este ciclo de historias, yo comencé a trabajar en esto probablemente en el año 98 o algo así. Yo creo que empecé a trabajar en la idea de lo que iba a ser la serie del Cementerio de los Libros Olvidados. La primera novela la completé en el año, creo que era el año 2000, apareció publicada en el año 2001, La sombra del viento, y de ese momento de la publicación de La sombra del viento hace ahora 15 años. Con lo cual, pues ha sido un largo viaje para mí, ¿no? He estado trabajando en estos libros, en este universo durante mucho tiempo y finalmente, pues, ¿no? Con gran satisfacción puedo decir que se completó el viaje y se completó del modo en que yo siempre había soñado que pudiera completarse.